Ok, entonces ya. Entonces, unidad 3, listas, definiciones de listas, tipos de listas y operaciones. Bueno, es algo de lo que ya ustedes ya investigaron y ya más o menos conocen qué es lo que estábamos viendo con eso, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con el concepto de lo que es listas. Bueno, a diferencia de lo que veíamos anteriormente que eran arreglos, bueno, las listas o listas enlazadas son un tipo de estructura de datos dinámica, a diferencia de lo que eran los arreglos. Este tipo de estructuras dinámicas cumplen con ciertas características que ahorita las vamos a ver. Contiene una colección de elementos homogéneos, ¿sale? De manera que se establece entre ellos un orden. Entonces, dice que este tipo de estructuras son dinámicas, que además de ser dinámicas, ¿a qué nos referimos con dinámicas? Que el número de elementos puede cambiar durante la ejecución del programa, a diferencia de lo que eran los arreglos. También decíamos que era una estructura de datos. Una estructura de datos era ese conjunto de datos con los cuales podemos nosotros realizar ciertas operaciones. Entonces, este tipo de estructura de datos van a ser dinámicas porque pueden cambiar durante el tiempo de ejecución. Son homogéneas porque el tipo de dato que se almacena deben de ser en común o deben de tener en común ciertas características, ¿no? Y, y se establece un orden entre ellos, ¿sale? Entonces, como se establece un orden, bueno, podemos incluirlas al principio, podemos incluirlas al final, eh, y cada dato tiene un puntero, tiene un enlace con otro dato, y ese otro dato con otro dato, y así hasta el final de la lista o hasta que ya no encontremos otro enlace con otro dato. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, como concepto, decíamos que las listas son estructuras de datos dinámicas, ¿sale? Así las vamos a conocer más fácil. Otra de las características que tiene esta estructura de datos del tipo listas es que almacenan datos de manera dinámica. Pueden variar su tamaño durante el tiempo de ejecución. Es una lista, bueno, en una lista cada elemento apunta al siguiente elemento. Se llaman listas enlazadas por esto mismo, porque cada elemento de la lista tiene un enlace, tiene un apuntador a otro elemento de la misma lista. Esos elementos los vamos a conocer como nodos. Ahorita vamos a ver el concepto de esos. Dice que excepto el último elemento, el cual no tiene ningún sucesor, por tal motivo el enlace es nulo. Entonces, todo elemento de una lista va a tener un enlace a otro elemento, ¿sale? Hasta llegar al último elemento de nuestra lista, que obviamente como no tiene un elemento con el cual se enlace, va a tener un enlace a un elemento nulo, que así lo vamos a llamar, o a ninguna parte. Número 3, los elementos son registros que contiene el dato a almacenar y en un enlace el siguiente elemento. Entonces, este tipo de elementos que vamos a conocer como nodos, ahí viene el 4, a esos elementos de la lista también se llama nodo. A este tipo de elementos los vamos a conocer como nodos. Van a estar compuestos por dos partes. Una parte donde almacenamos la información y otra donde almacenamos el enlace hacia otro nodo. Ahorita lo vamos a ver. 5. Los nodos están formados por dos campos, un campo de información y otro por el apuntador. ¿Vale? Vamos a definir un poquito más dos conceptos muy importantes dentro de lo que son las listas. Uno, ¿qué es un nodo? ¿Y qué es una lista? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un nodo. Un nodo es un elemento de nuestro arreglo o de nuestra estructura de datos dinámica listas, o forma parte de una lista, una estructura de datos dinámica lista, ¿sale? Un nodo está compuesto por dos elementos muy importantes. Uno, déjenme, se los voy a encerrar. Voy a encerrar aquí con amarillo, no con rojo. Rojo, ahí está. Ok, vamos a encontrar que un nodo se va a encontrar dividido por dos partes. Uno que trae la información y la otra que trae un apuntador o un enlace hacia otro nodo o a otro elemento de la lista. Entonces, esta parte la vamos a definir como la información, o donde tiene esa parte del nodo, tiene la información que nosotros deseamos almacenar, ¿no? Información, ¿sale? Y el otro es un apuntador hacia otro nodo. Entonces, un nodo
va a ser ese elemento que va a contener la información que nosotros debemos almacenar o que queremos almacenar en una lista y que además tiene otra parte que se enlaza o tiene un apuntador que se enlaza a otro nodo de esa misma estructura de datos, ¿sale? Ahora, vamos a definir lo que es una lista. Bueno, deja aquí, pongo aquí apuntador, porque si no, luego se nos olvida. El resto se lo imaginan. Entonces, una lista, vamos a decir que es un conjunto de nodos, ¿sale? Ya dijimos que ese nodo contiene información y aparte un enlace hacia otro nodo. Entonces, una estructura de datos del tipo lista va a contener una gran cantidad, pueden contener 0 nodos, un nodo hasta n nodos, hasta que tu computadora, hasta que a tu equipo, tu equipo de cómputo, tu procesador, tu memoria, alcance para llenar de todos los elementos que tú quieras. Entonces, una lista o una estructura de datos del tipo lista va a contener un gran conjunto de datos del tipo nodo, ¿sale? En donde esa lista va a tener un inicio, ¿sale? Aquí vamos a tener un inicio, aquí no lo marqué, pero aquí vamos a tener un inicio. Inicio, ¿sale? Ese inicio va a marcar el primer nodo de nuestra lista. Ese nodo va a contener un dato y asimismo va a contener un enlace o un apuntador al siguiente elemento de nuestra lista, que es otro nodo. Ese mismo nodo va a tener otro elemento que contiene el dato y otra parte del elemento que tiene un apuntador. Va a ser como un lazo que va a unir siempre a todos estos elementos. Llegamos a otro nodo que tiene igual las mismas partes donde contenemos el dato que nosotros queremos almacenar, porque de eso se trata la estructura de datos, de manejar ese tipo de datos, y un enlace a un elemento cuando ya no contenemos o ya la lista ya tiene fin y no contiene otro nodo, pues bueno, ese apuntador va a apuntar a un concepto que le llamamos nulo o a un dato que nosotros podemos conocer como inexistente, un dato cero, un dato que no existe, no hay, a una dirección vacía. Entonces, una lista va a tener un inicio, va a tener un conjunto de nodos, esos nodos van a tener sus apuntadores a otros nodos y va a tener un final, al nodo null o al apuntador que va a apuntar al elemento final de nuestra lista, lo vamos a conocer como dato o como el fin de nuestra lista. Entonces nuestra lista va a contener un inicio, un conjunto de nodos que están enlazados mediante apuntadores y va a tener un final, ¿sale? Bueno, en esto a grandes rasgos consiste lo que es una lista, ¿sale? Ahora, ¿qué tipos de lista vamos a tener nosotros? Vamos a conocer varios tipos de listas. Entre ellas, les platico de 4. Vamos a ver 2 nada más, pero bueno, les platico de las 4. Uno, unas listas que conocemos como simplemente enlazadas. Este tipo de listas, dijimos, va a tener un inicio, va a tener un fin, van a tener un conjunto de nodos. Aquí lo podemos ver. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 nodo hasta nodo n. ¿Por qué nodo n? Porque puedes meter los nodos que tú quieras o los elementos que tú quieras a un nodo. Ahora, una característica fundamental de estas listas, a diferencia de los arreglos, bueno, ahorita los platicamos más, es que este tipo de listas son muy dinámicas, valga la redundancia, son muy buenas para manipularse a diferencia de los arreglos. Cuando tú mencionabas que tenías un arreglo de 5x5 o un arreglo de 10, de 20, de 50, el espacio de memoria era reservada y no podías meter más de esos elementos, aunque podías poner 50 y no ocupar todo, entonces estabas desperdiciando elementos en memoria. A diferencia de esto, las listas que nosotros con los que vamos a trabajar o que estamos conociendo, es dinámica y podemos ampliar el ancho de los elementos que guardamos, reducirlos sin ocupar espacio de más y tampoco desperdiciar espacio, ¿no? Entonces, este tipo de listas vamos a contener listas que van a estar enlazadas simplemente con una dirección. Vamos a tener el dato y vamos a tener el apuntador. El dato y el apuntador.
pero el apuntador únicamente va a tener una vuelta hacia la derecha, ¿sale? O hacia la izquierda, como ustedes lo vean, pero va a tener únicamente una dirección. Entonces, para yo acceder desde mi inicio, como aquí le voy a poner nodo inicio, hasta mi nodo n, que podría ser el final que apunta a nulo, dijimos, porque ya es el último elemento, que no sabemos cuál es el fin aquí, pero bueno, hasta ahí sería el fin. Entonces yo, para hacer simples consultas sencillas, pues es fácil y se puede en cada uno de los elementos. Más sin embargo, ahorita vamos a conocer que las operaciones básicas de una lista son insertar, mostrar, eliminar, buscar, reemplazar, etcétera, 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 etcétera. Son muchas las operaciones que podemos realizar con este tipo de estructuras. Este tiene una única característica, que tiene un sentido. Y para llegar a n, al nodo n, debemos de pasar por todos los nodos. ¿Vale? Entonces, tiene ciertas ventajas y desventajas. Ventajas a la hora de darle el concepto es muy sencillo. A la hora de realizar esas operaciones va a tener ciertas características cada una que la van a hacer mejor una de otra. Entonces, para yo llegar del nodo 1, desde mi inicio hasta el nodo 4, pues tengo que pasar, revisar el nodo 2, luego el nodo 3 y hasta llegar al nodo 4. ¿Sale? Entonces, eso hace que a lo mejor el tiempo de ejecución, que a lo mejor el espacio en memoria se reduzcan o se desperdicien, etc. Para ello, pues bueno, se crearon otro tipo de listas enlazadas, pero a estas las consideramos o las llamamos listas doblemente enlazadas. ¿Qué es esto? A diferencia de las listas enlazadas simple o las simplemente enlazadas, este va a contener tres campos: uno del dato, uno del nodo siguiente y uno que almacena el nodo anterior. Entonces, a diferencia de las listas simplemente enlazadas, nosotros vamos a tener un tipo de listas que no únicamente van a recorrer desde de uno hacia un solo sentido hasta n, sino también pueden recorrer eh, eh, los elementos desde un punto hacia atrás. Y no, por ejemplo, si yo quisiera recorrer del 3 al 1, tendría que ir únicamente para allá y no lo podría encontrar. Tenía que yo regresar hasta mi inicio y empezar a buscar. Y en este no, yo puedo tener a 3 y puedo regresar a buscar hasta el nodo 1, porque tiene ambas direcciones. Entonces, yo puedo consultar la información para allá o para un sentido hacia el final, o puedo consultar la información hacia el inicio. Entonces, una de las ventajas que proporciona la lista, del tipo de listas de datos, de listas enlazadas, doblemente enlazadas, es que tienes un puntero que indica, que apunta hacia el siguiente y uno hacia el anterior. Entonces tú puedes recorrer la estructura de datos sin mayor problema, con una mayor, con una mayor reducción de esfuerzo, ¿no? Bueno, lo hace la compu, pero bueno, para la aplicación de estos elementos, una lista doblemente enlazada representa menos desgaste de servicios dentro de nuestra ejecución de nuestro sistema o programa. Después de ahí tenemos las circulares simplemente enlazadas, que es básicamente lo mismo que una lista simplemente enlazada. La única diferencia, tiene un campo de dato y otro campo que apunta hacia el siguiente nodo. La única diferencia es que al llegar hasta n, por ejemplo, el nodo n, tiene la posibilidad o tiene un apuntador que me garantiza o me permite enlazarme con el nodo 1, a diferencia de las listas simplemente enlazadas. Las listas circulares simplemente enlazadas van a tener una sola dirección para el corrimiento de los elementos, pero adicional, llegamos al nodo final, hay un apuntador que me va a llevar hasta el nodo inicial. Entonces, ¿qué me garantiza o qué representa un tipo de listas circulares simplemente enlazadas? Bueno,
Que si yo estoy en la posición del elemento 4, N4, no es necesario que yo regrese hasta acá o que mande mi apuntador lo iguale a 0 y regrese hasta el nodo 2. Yo puedo partir desde el N4 y llegar y realizar mi búsqueda hasta N2 y el esfuerzo para regresar a ese nodo debe de ser menor, bueno, dependiendo de la cantidad de datos, que el regresar y otra vez correr toda la fila. Entonces yo puedo partir desde donde estoy y recorrer el tipo de estructura que estamos comentando. Y después de ahí vienen las listas circulares doblemente enlazadas, que es básicamente lo mismo que una lista circular simplemente enlazada, más sin embargo, tiene doblemente o trabaja con dos punteros, uno que apunta hasta el siguiente nodo y uno al anterior, y además uno que apunta del final al inicio y uno del inicio al final directamente. Entonces, este tipo de datos o este tipo de estructura de datos nos hacen la vida un poco más sencilla para aquellos que manejan gran cantidad de datos. El administrarlo representa mayor eficacia y mayor eficiencia a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Cada una tiene sus características, pero bueno, cada una de ellas tiene también sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y vamos a empezar con la lista lineal simplemente enlazada, en donde nosotros decimos que cada nodo, cada elemento de nuestra lista o el nodo, todos esos nodos que integran nuestra lista, tiene un campo que apunta al siguiente nodo. Eso es muy importante dentro de este tipo de estructuras de datos. Decimos o recordamos lo que les vengo platicando, es que cada nodo tiene dos campos. Uno que almacena la información y otro que almacena, que es un puntero, así le llamamos en estructura de datos, o un enlace, si quieres llamarlo en lenguaje común, un enlace hacia otro nodo, hacia otro elemento. Aquí muestra campo de información y campo de puntero. Entonces, este tipo de estructuras de datos son dinámicas. ¿Por qué? Porque pueden estar o no estar, y durante el tiempo de ejecución yo puedo eliminar, quitar, poner, ta. Aquí lo interesante de este tipo de listas es trabajar con el puntero y con la información. Van a ser dos elementos que vamos a estar trabajando dentro de nuestro programa. Crear objetos del tipo nodo, crear objetos del tipo información, un objeto del tipo lista que controle todos esos nodos y ir jugando con los punteros, ¿sale? Para movernos entre cada elemento dentro de nuestra estructura de datos del tipo lista simplemente enlazada. Ahora, dice que la doblemente enlazado, cada nodo dispone de un puntero que apunta al siguiente nodo y otro que apunta al nodo anterior, es lo que habíamos platicado, y más o menos tiene la siguiente silueta. Una lista circular simplemente enlazada, en estas listas el último elemento apunta al primero, es una característica. Si se dan cuenta, es una lista simplemente enlazada. Pero bueno, tiene una característica que la hace diferencia, que el nodo final apunta hacia el nodo inicial, ¿sale? Ventajas y desventajas de lo que son las listas. Ventajas. No es preciso conocer la cantidad de elementos en tiempo de ejecución. Ahora, ¿por qué no es preciso conocer la cantidad de elementos? Porque puedo eliminar, puedo poner, puedo agregar 100, puedo agregar 10, puedo quitar 100, puedo quitar. Entonces, no es muy preciso a la hora de arrojarnos datos. Hay que andar monitoreando seguido ese tipo de listas. Y ahorita van a ver un ejemplo que les preparé para ustedes. Ni las inserciones ni las eliminaciones implican corrimientos de los elementos de las listas. Ahí es muy importante porque, bueno, como es un tipo de arreglos o de un tipo de estructura de datos dinámica, las inserciones y las eliminaciones van a implicar o no van a implicar ciertamente espacios en memoria. Tú vas a poder insertar
en la posición 5, en la posición 6, en la posición 8, no importando cómo o tú lo quieras hacer. Entonces, este tipo de listas tiene esas desventajas, digo esas ventajas. Una de las desventajas es que no permite el acceso directo de un elemento arbitrario a la lista. Para acceder al enésimo elemento debemos recorrer la lista comenzando desde el primer nodo hasta llegar hasta el elemento deseado. Es una de las desventajas. Decíamos que para llegar hasta n tendríamos que recorrer todos, ¿no? Pero para eso se crearon los diferentes tipos de listas. Las circulares, que desde el 1 pueden hacer al último, que buscamos la ruta más rápida para identificar nuestros elementos sin siempre partir del 1 hasta el final, o del final hasta acá, no. Podemos partir de donde nosotros queramos. Operaciones básicas con estructura de datos, con este tipo de estructura de datos que son listas. Nosotros vamos a poder crear, con esta operación nosotros podemos generar todo lo necesario para trabajar con una lista. Vamos a crear elementos, vamos a crear la lista, el tipo de lista que nosotros queramos, y vamos a trabajar con varias operaciones que podemos realizar con esos elementos dentro de una lista. Insertar. Permite añadir elementos a la lista. En este caso debemos indicar que el programa, si vamos a añadir elemento nuevo al comienzo de la lista o al final. Este tipo de operaciones se pueden realizar al inicio, al final, intermedio, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Eliminar se usará para borrar un elemento de la lista. También podemos indicar si queremos borrar el primero o el último. Inclusive puedes borrar un elemento intermedio. Es una de las características muy importantes, ¿no? Vaciar, devolverá cierto si la lista está vacía. Podemos verificar si las listas están vacías o no. Se podrán realizar otras operaciones como destruir la lista completamente, contar el número de elementos, es lo que les comentaba, añadir un elemento en una determinada posición, es lo que les decía, borrar un elemento en una determinada posición, comprobar si hay un dato en la lista, etc. Entonces, además de estas operaciones básicas que tenemos, vamos a poder realizar otra gran infinidad de operaciones con las listas, ¿no? Que probablemente que no podríamos realizar con arreglos. Bueno, vamos a comenzar con la primera estructura de datos lista, la cual yo voy a platicarles. Es una lista lineal simplemente enlazada. Ya veíamos su estructura, ya la pueden ver. ¿Cuáles son esas operaciones básicas que podemos realizar con esa estructura? Bueno, pues crear una lista, ¿no? Entonces vamos a crear, en nuestro programa vamos a crear 3 objetos principales. Vamos a crear un elemento que lo vamos a conocer como el nodo. Ya dijimos que ese nodo contiene información y un puntero. Después vamos a crear un objeto que le vamos a llamar lista, ¿sale? Y esa lista va a contener información de todos los nodos y esos nodos van a tener enlaces hacia los demás nodos. Y luego vamos a crear una clase principal que nos va a permitir manipular la lista y asimismo los nodos que contiene esa lista. Vamos a insertar al inicio, vamos a poder insertar al final y vamos a poder insertar en alguna parte de la lista. Es una de las características de insertar o de las operaciones básicas que podemos realizar con las listas. Yo les voy a mostrar un ejemplo de insertar al inicio. También vamos a poder eliminar obviamente al inicio, al final o en alguna parte o un dato específico. También les voy a explicar un ejemplo de esos y vamos a poder mostrar elementos de una lista. Estas son las operaciones básicas que vamos a ver de un ejercicio que yo los tengo presentado para ustedes, ¿sale? Entonces, pues bueno, sin más ni más, les muestro el ejercicio porque si no se nos viene la noche. A ver. Déjenme dejar de compartir y les comparto otra. A ver. Me pueden comentar si ya pueden ver mi editor de código. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve chido o no se ve chido? No tanto, ¿verdad? Bueno, ok, chavos. Pues bueno,
Les voy a explicar cómo, en qué consiste este ejemplito que yo hice, bueno, que realicé hace rato o ayer en la tarde. Miren, pues consiste en lo siguiente. Vamos a ejecutarlo para que lo vean y vean cómo funciona. Pero entonces déjenme, se los muestro como tal. No puede ser. A ver si no marca error esta cosa. Ok. Déjenme, estos se los tenía para el último, pero bueno, primero se los muestro para que vean cómo funciona una lista. Una lista simplemente enlazada. Entonces vamos a ejecutar este programita. Ahorita se los explico un poquito a poquito, despacio y sencillo. Este programita que realicé para ustedes muestra un menú como el siguiente. Miren, aquí está. Si lo pueden ver, ustedes lo pueden hacer más grande o si yo lo hago más grande, ustedes sí lo ven más chido. No, sí se ve, profe. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, ok. Dice que muestra un menú de acciones con lista. Está sencillo. Opción número 1 dice mostrar lista apachurra 1. Insertar un elemento a la lista, pon 2. Eliminar, pon 3. Salir, pon 4. Vamos a mostrar la lista y ahorita se van a dar cuenta que como se ejecutó el programa, apenas no va a tener ni un nodo, ni un elemento dentro de nuestra lista. Entonces, el resultado que nos va a tener va a ser un elemento nulo, no existe nada. Entonces vamos a ponerle 1 para mostrar la lista y el elemento que nos aparece es un elemento nulo, ¿sale? Entonces ahí comprobamos que nuestra lista es una lista vacía. Ahora, los siguientes vamos a poder insertar, vamos a apachurrar el número 2 y vamos a insertar. Me pide un dato insertar, el dato que voy a insertar, por ejemplo, va a ser los nombres de ustedes, Jania. Ese es el primer elemento que voy a anotar, que voy a meter a la lista. Sale, ahí está. ¿Cómo sé que se agregó este elemento a la lista? Pues bueno, vamos a ponerle mostrar otra vez. Y me dice, aquí lo pueden ver, la lista, si recuerdan, hace rato decía nulo porque no tenía ningún dato dentro de la lista, ¿sale? Ni siquiera te mostraba los espacios, nada, porque es un tipo de estructura de datos dinámica donde los elementos o donde tú puedes inicializar la estructura sin darle una dimensión específica. Ni siquiera la inicializas, ¿sale? Bueno, con una distancia. Entonces, después insertamos un dato insertar, aquí está, y le pusimos Jania. Y después mostramos con la opción 1 el nodo 1. Entonces, cuando nosotros insertamos un dato, automáticamente crea el espacio en memoria y almacena el dato, ¿sale? Entonces dice que el nodo es 1, ¿sale? En este momento de la ejecución, el inicio, el nodo inicio y el nodo final está apuntando hacia nulo. Aquí lo vemos, bueno, aquí se los puse para que ustedes vean que este elemento ya tiene un puntero y el puntero apunta hacia un elemento, hacia el último elemento, que el último elemento es nulo, no existe ese elemento. Y el elemento de la información. Este nodo ya tiene un inicio y tiene un fin. El fin y el inicio están en el primer nodo ahorita en estos momentos. Vamos a agregar otro y le vamos a poner, insertar otro. Vamos a poner Brian, ¿sale? Ahí está. 2, vamos a mostrarlo. Ay, perdón, vamos a poner otro. Entonces, Liz. Ahí está. Vamos a mostrarlo. Entonces, se dan cuenta ya la estructura de datos. Tenemos 3 nodos. Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, traté de ejemplificárselos aquí en el ejemplo, en el ejercicio, que el nodo 1 tiene un cacho de elemento, bueno, el de información, y a su vez tiene un apuntador. Ese apuntador está apuntando al siguiente elemento de la lista, que es al nodo 2, y Brian y su información que trae. Y trae un apuntador y apunta al siguiente, ¿vale? Entonces, nosotros podemos seguir insertando datos, es una estructura dinámica, podemos agregar datos como nosotros queramos, y
pues bueno, después mostrarlos y la estructura de datos se irá llenando poco a poco. Entonces, vamos a probar otra de las opciones básicas que podemos realizar con este tipo de listas enlazadas simples. Eliminar. Bueno, estamos insertando al inicio, ¿sale? Porque este es el final de nuestra estructura de datos. Nosotros lo que estamos insertando es al inicio. Si se dan cuenta, cada vez que yo inserto, se insertan del lado izquierdo de mi pantalla y de su pantalla también, espero. Y también hay otra opción de insertar en la parte final. Esa no se las puse, pero también se puede. Estoy mostrando una de las operaciones más básicas. Ahora, voy a eliminar este nodo. Adiós, el de adiós. Vamos a decirle adiós, ¿no? Eliminar. Nada más le voy a dar la opción 3 y eliminar. Automáticamente te supone que ya lo eliminó. Y bueno, miren, dentro de la estructura de datos ya no existe ese elemento. Ya está, ya se quitó el espacio en memoria que estaba ocupando, pues, se eliminó y se ocupa para otros procesos dentro de la ejecución del programa, ¿no? Entonces, una característica de este tipo de estructuras, a diferencia de los arreglos, es que ya podemos trabajar dinámicamente con todos los datos, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar. Ahora les voy a explicar cómo está escrito todo eso. Ay, perdón, aquí está. Okay. Bueno, como yo les dije, a la hora de crear nuestra lista, pues bueno, vamos a crear 3 objetos. Uno que va a ser un nodo, ¿no? Uno que va a ser el objeto, ¿no? El objeto es el elemento clave de lo que es una lista. Si ustedes recuerdan, dijimos que un nodo es un elemento que está contenido dentro de la lista y esos nodos tienen dos partes, una información y un apuntador al siguiente elemento. Pues bueno, para crear un elemento de esas índoles, pues bueno, nosotros vamos a crear una clase y esa clase le vamos a dar el nombre del elemento que estamos creando. En este caso podemos darle el nombre más ilustrativo, que es un nodo. Pues para que una lista exista, debe haber un nodo. Entonces nosotros creamos una clase nodo. Esa clase nodo va a contener dos características muy importantes que venimos hablándola. Uno, la información que contiene. La información que contiene puede ser del tipo string, puede ser del tipo entero, puede ser del tipo flotante, puede ser del tipo objeto, de cualquier objeto que tú estés trabajando. En este caso, la información que tiene mi nodo es del tipo string. Entonces, los datos que yo ingrese deben de ser de tipo string, ¿sale? Y el nodo es el apuntador. Yo le puse el puntero hacia el siguiente, ¿sale? Entonces, esos son los dos elementos que debe de tener nuestro objeto nodo para que se forme una lista. Ahora, creo una estructura, creo un constructor donde el constructor va a recibir dos tipos de información. Mi nodo siempre va a recibir o va a enviar información, dos tipos de información. Va a enviar o va a recibir información del tipo dato, el dato que se esté manipulando, que se está almacenando en mi estructura de datos, y otro, la posición del siguiente elemento. Y eso se lo va a pasar a mi nodo, a mi nodo, a las características de mi nodo principal. Después de ahí, bueno, básicamente, voy a separar tantito esto. Estas son las opciones que realiza nuestro nodo, en teoría. La bajo más para que no se vea. Un nodo tiene dos opciones, tiene dos partes, información y un apuntador al siguiente. Aquí lo muestro en esta parte que está aquí. Esos van a ser actualizados siempre o durante la ejecución del programa. Aquí reciben la información y actualizan las posiciones de mis nodos, ¿sale? Entonces, estas son las características principales de un nodo. Su información y la posición a un siguiente elemento. Ahora, después de ahí, pues bueno, vamos a ver que estos nodos tienen características básicas, ¿no? Como el poner y el get y el set, ¿no? El poner y el obtener y el poner y el obtener, perdón.
Entonces, cada información vamos a poder, cada dato de nuestro nodo vamos a poder obtener y guardarlo en una cadena del tipo string. Me voy a apurar porque ya me falta poco. ¿Tienen clase ahorita, chavos? ¿Tienen clase, chavos? Sí. Óchalas, bueno. Si no, de todas maneras, les voy a dejar el código para que lo estudien, lo analicen y se los voy a comentar bien para que lo entiendan. De todas maneras, ahorita lo voy a avanzar lo más que se pueda. Y tiene métodos de poner y obtener, de poner y obtener. Después de ahí, bueno, ya se me está acabando bien rápido el tiempo. Voy a crear un objeto del tipo lista, donde al inicio todos están en null, porque no existe, como lo vimos al principio. Y en ella voy a poner operaciones básicas como insertar, como eliminar, como mostrar dentro de mi estructura de datos. Ya me queda menos de un minuto. Y después de ahí, pues bueno, de ese objeto lista voy a crear objetos para ejecutar las instrucciones, insertar, eliminar y este y agregar y mostrar todo lo que puedo dentro de lo que son mis elementos de la lista. Y pues bueno, chicos, se me va a acabar mi tiempo. Déjenme, voy a comentar bien este programita, está muy sencillo y chéquenlo, analícenlo, si hay alguna duda estoy para aclararla, no está muy complicado y van a tener una pequeña actividad para la semana. Entonces, pues bueno, se me va a acabar el tiempo, chavos. Agradezco que se hayan conectado.